Muy buenos días. Hoy quiero retomar el tema del derecho penal. Y digo retomar en virtud de que este tema ya fue abordado por ustedes. Ya hicieron un trabajo que resultó muy bueno. La idea es dejar en claro simplemente algunos aspectos que considero importantes. Primero, ¿qué es el derecho penal? El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Estos tres conceptos son el objeto de estudio del derecho penal. Luego entonces estos tres aspectos son los que vamos a tratar de esclarecer a continuación. Vamos en primer lugar con el delito. ¿Qué es el delito? Vamos a encontrar dos definiciones que encontramos en el Código Penal del Estado de México, en sus artículos 6 y 7. La primera definición la encontramos en el artículo 7 y vamos a llamarle definición formal. Y nos dice simplemente que el delito es un acto u omisión sancionado por la ley penal. El delito es un acto que consiste en hacer o en no hacer algo. Después tenemos la definición a la cual vamos a llamar sustancial, que encontramos en el artículo 6, que nos dice que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Es típica porque esta conducta se adecúa perfectamente con lo que la ley señala como delito. Es antijurídica porque va en contra de la ley. Además de eso, es culpable porque hay una relación directa con la persona que comete el delito, con la que realiza ese acto, con el delito mismo. Simplemente para dejar en claro, ¿qué es la tipicidad de un delito? La tipicidad de un delito es el conjunto de elementos que hacen diferente a este delito de los demás. En todos los delitos vamos a encontrar siempre a dos sujetos que intervienen, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que comete el delito, es aquel que lo realiza, y el sujeto pasivo es el que lo resiente, el que lo sufre. ¿Cómo se clasifican los delitos? Los delitos se clasifican de dos maneras: por su subjetividad y por el daño que causa. Vamos a hablar en este momento de la clasificación por su subjetividad. Por su subjetividad, los delitos pueden ser dolosos y culposos. Un delito doloso es aquel que se comete con plena intención. Se sabe qué es el daño que voy a realizar, a quién, dónde y cuándo. Existe pues plena intención. Sin embargo, en un delito culposo, pues no existe la intención. No se sabe cuándo, ni cómo, ni a quién. Simplemente se trata de accidentes. Como por ejemplo, vas en tu automóvil y de repente se atraviesa una persona y la privas de la vida. Nunca tuviste la intención. Por eso es culposo. Sí hay culpa, pero no hay dolo. Por el daño que causa, que es la otra clasificación. Aquí se toma en cuenta el bien jurídico que resulta perjudicado con el delito que se cometa. Son varias clasificaciones, vamos nada más a manejar algunas de ellas y poniendo como ejemplo algunos delitos. La primera clasificación es contra el desarrollo de la personalidad. En primer lugar tenemos el delito de corrupción de menores. Con este delito se facilitan los medios a los menores para que cometan actos delictivos. La exhibición sexual, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, etc.
pero hay un adulto que siempre le proporciona los medios para que éste lo haga. Después tenemos el delito de lenocinio. Este delito de lenocinio se trata más que nada del aprovechamiento del cuerpo de una persona para lograr un beneficio económico. Se explota el cuerpo de los demás en beneficio de alguien. Después tenemos la otra clasificación que se llama hechos de corrupción. Aquí lo clásico es que estos delitos los cometen los servidores públicos. ¿Como cuáles delitos? El abuso de autoridad, la intimidación, el cohecho y el peculado. Estos dos delitos son muy especiales. El cohecho: se pide dinero a alguien o se acepta dinero de alguien para hacer lo que este servidor, para hacer o no hacer lo que este servidor tiene la obligación de hacer. Después tenemos el delito o la clasificación del delito contra integrantes de la familia. Tenemos en primer lugar la violencia familiar. Aquí hay violencia física y psicológica en contra de la esposa, en contra de los hijos, en contra del concubino, la concubina, etc. Enseguida tenemos el delito que se llama discriminación. En este delito simplemente se denigra a la persona por su edad, por su sexo, su preferencia sexual, su religión, su color de piel, etc. Después tenemos el incumplimiento alimentario. Todos tenemos de alguna manera obligación, o como padres, de dar lo necesario a la esposa y a los hijos para que éstos solventen sus necesidades económicas. Estamos refiriéndonos aquí a más que nada situaciones de carácter económico. Después tenemos otra clasificación contra la libertad sexual. Aquí tenemos en primer lugar a la violación. La violación es la cópula con una persona utilizando la violencia física o psicológica. Pero hay que dejar claro qué es la cópula. La cópula nos lo señala nuestro Código Penal de una manera muy clara. Nos dice que la cópula es la introducción del pene vía vaginal, vía anal o también vía oral. Desde luego, es sin el consentimiento de la víctima. Después tenemos el delito de estupro. Aquí también hay cópula, pero con persona mayor de 12 y menor de 16 años. Este da su consentimiento, pero precisamente por su edad, pues se da precisamente este delito. Otro delito contra la libertad sexual es el abuso sexual. Este delito se da cuando sin consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula se tiene un acto sexual. Aquí estamos hablando de acto sexual como el hecho de tener manoseos en el cuerpo de la otra persona u obligar a esa otra persona a que los realice. Otra clasificación es contra la vida. Aquí encontramos al homicidio, a las lesiones y al aborto. El aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Tenemos la otra clasificación, la última que vamos a analizar, es contra el patrimonio. Recuerden que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que se traducen en dinero. Con estos delitos se daña el patrimonio que tenemos. Tenemos en primer lugar el robo, el abuso de confianza y el daño en las cosas. El robo es el apoderamiento de cosa mueble ajena sin consentimiento de quien pueda darlo. En el abuso de confianza se dispone de una cosa mueble ajena de la cual tenemos la tenencia pero no el dominio. ¿Qué es esto?
La tenencia, yo tengo el objeto, tengo la cosa y dispongo de ella, pero esa cosa no es mía, sino que estoy haciendo una disposición de ese objeto perjudicando a un tercero. El daño en las cosas pues se da cuando yo destruyo cosas propias o ajenas perjudicando a los demás. Después tenemos el otro objeto de estudio, que es precisamente el concepto de penas. ¿Qué es la pena? La pena es el sufrimiento que impone el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal. Es un sufrimiento, porque al delincuente se le recluye, se le separa de su familia, se le separa de la sociedad, y eso pues sí le causa un sufrimiento. Pero este sufrimiento lo impone el Estado, después de haber seguido un procedimiento y haber descubierto que efectivamente pues él fue el culpable de ese delito. Por último, tenemos a las medidas de seguridad. ¿De qué se trata? Bueno, estos son actos administrativos que realiza el Estado para evitar se cometan delitos o evitar la reincidencia. ¿Qué es esto? Bueno, se sigue un proceso, una persona dura detenida varios años, después sale, pero a los cuantos días vuelve a delinquir, vuelve a cometer otros delitos. Como ejemplo de estas medidas de seguridad tenemos las multas, la amonestación, el confinamiento y la colocación de localizadores en su cuerpo. Espero que haya quedado claro. Vamos a hacerles llegar un organizador para que ustedes se les facilite el estudio de esto. Les recomiendo que lean todos y cada uno de los artículos del Código Penal actual. Estamos señalando los artículos que se refieren a cada delito. Muchas gracias.